Vamos a recibir a los niños para hacer una oración y después de la oración pues vamos a estudiar la palabra de Dios. Pasen los niños, por favor. Aquí hay un joven que apenas conocí y me da gusto que haya venido, que haya estado aquí. Me da gusto que nos acompañes y pues a esa silla le vamos a poner tu nombre. Así que si alguien se sienta, tú le dices: hermano, perdóneme, pero esta es mi silla. Así que vamos a orar. Pasen los niños, por favor. Los niños y los adultos estamos estudiando la misma palabra. Así que es lo mismo que van a estudiar ellos, lo que estudiaremos hoy por la tarde. Oremos. Señor, bendice a estos pequeños. Permite que tu palabra venga, Señor, a sus corazones. Y que tu palabra también, Señor, permita que ellos puedan conocerte, Señor. Puedan saber que tú eres un Dios grande y poderoso. Quiero pedirte, Padre, para que los bendigas, así como tu Hijo Jesucristo, cuando los recibió, les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. No se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Bendícelos, por favor, Señor, y permite que tu palabra sea también para ellos. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Se sientan, por favor, hermanos? Muy bien. Quiero decirles algo muy personal, hermanos. Antes de estudiar la palabra de Dios, el día de ayer fue un día muy emotivo para mí, muy emotivo, muy emocionante, y lo digo con respeto a los hermanos que pasaron por estos dos velorios. Lo digo con mucho respeto y comparto su pérdida, su dolor. Pero en lo personal, hermanos, para mí fue muy emotivo. Y les voy a decir por qué. La mayoría de las personas que estuvieron ayer en los dos funerales eran personas que no conocían al Señor. Personas no convertidas. Y si hubieran ustedes visto lo emocionante que era, hermanos, poder estar enfrente de todas esas personas. Todas las personas estaban atentas, algunas estaban paradas y todas estaban preparadas para escuchar la palabra de Dios, y fue muy emotivo, hermanos, poder ver todo eso. Poder saber que el Señor les iba a dar una palabra a ellos. Una palabra a ellos. Y eso me emocionó mucho, hermanos. Y en vez de haber sido una carga, fue una satisfacción muy grande que el Señor me permitió sentir, de que el Señor me permitiera poder darles la palabra a todas estas personas. Y me dio mucho gusto poder hacerlo. Me dio mucho gusto poder hacerlo. Es diferente, por ejemplo, ahorita les estoy predicando a ustedes, es diferente. Yo sé que ustedes están convertidos, ustedes compartimos la misma fe,
Pero cuando vemos personas, hermanos, que no conocen nada del Señor y están allí atentos, queriendo recibir del Señor algo, es algo muy emocionante, hermanos. Es algo muy emocionante y mi corazón palpitaba al 100 por hora, pero mientras estaba palpitando yo estaba muy emocionado y le pedí al Señor, Señor, por favor, ayúdame. No me dejes, Señor, ayúdame. Y pues Dios bendiga la palabra que se dio ayer. Y hermana Magda, me dio mucho gusto porque cuando yo iba a su casa, a Ricardo, yo lo saludaba de hi y bye. Iba a su casa, ¿verdad? Era muy amable, nos saludaba. Pero ayer me dio mucho gusto porque antes de irnos, mi esposa y yo, salió él de la funeraria y me dijo, hermano, por favor, quiero decirle algo, hermano. Sí, hermano Ricardo, hermano, quiero decirle que mis puertas de la casa están abiertas para cuando usted vaya, esto está bienvenido. Nunca había hablado con él así, tener una plática más amplia, nunca, hermanos. Y me dio mucho gusto que Ricardo nos haya dado la oportunidad de poder ir a su casa. Sí, hermana, así que hermana Magda, cuando vaya a su casa, pues no solamente voy a ir a verla a usted, voy a ver a Ricardo también. Y me da mucho gusto, hermanos. Y es una satisfacción muy grande, porque yo sé que la palabra es la que llega al corazón de las personas. Es la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, estaba tan emocionado ayer. ¿Saben lo que soñé anoche? ¿Sabe usted lo que soñé? Soñé que yo me acababa de bautizar y que estaba bien contento. Yo soñé que me acababa de bautizar y yo estaba bien alegre. Y no, hermanos, pues usted se imaginará lo contento que estaba, lo emotivo que quería ser. Y en vez de haber sido algo difícil, hermanos, fue una bendición. Y le doy gracias a Dios por ello. Gracias al hermano Israel, que el día de ayer me habló para hacer oración. Y el hermano oró por su servidor para que la palabra fuera expuesta. Le agradezco a Dios y al hermano por haber hecho eso. Muy bien, vamos a la palabra, hermanos. Vamos a la palabra. Y volteen sus Biblias, por favor, al libro de Mateo, capítulo 18. Libro de Mateo, capítulo 18. Y esta es la última parábola que vamos a ver acerca de Cristo, que Cristo mencionó. Es la última parábola que vamos a estudiar en este mes de febrero. Y se encuentra en Mateo, capítulo 18, versículo 21 al versículo 35. Mateo 28 del 1 al 35. No voy a leerlo todo, hermanos, para poder así tener más tiempo de que podamos así todos juntos estudiar la palabra de Dios. Mateo 18, y vamos a comenzar, hermanos, a estudiar en el verso 21 de Mateo capítulo 18, el verso 21. Y fíjese la pregunta que hace el apóstol Pedro al Señor, la pregunta que le hace, y comenzamos en el verso 21, dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, esa es la pregunta que le hace Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Los fariseos enseñaban que solamente podíamos perdonar hasta 3 veces. 3 veces era el límite. Cuando una persona, hermanos, podía perdonar a su hermano. Pero aquí, hermanos, el apóstol Pedro, él quiso ser un poco más espléndido y un poco más misericordioso. Porque el apóstol Pedro, hermanos, le dice a Cristo, no hasta 3, sino que el apóstol Pedro, hermanos, él, hermanos, todavía, hermanos, da más oportunidad y dice, Señor, hasta 7. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, siempre queremos saber cuál es el límite?
¿Cuál es el límite? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en carretera, queremos saber, hermanos, cuál es el límite de velocidad. Queremos saber cuál es el límite de velocidad. Y algunos de nosotros podemos agregar 5 millas más. Queremos saber, hermanos, cuál es el límite. Y Pedro, hermanos, quería conocer el límite para perdonar. Señor, ¿cuánto es el límite? Y Pedro, hermano, y Pedro mismo le dice al Señor, Señor, hasta 7. Significa, hermanos, que cuando lo que Pedro está diciendo, que es que pasando, hermanos, la 7ª vez donde él perdona, ya, hermanos, la 8ª vez, él no debe perdonar. Y él tiene el derecho, hermanos, de derramar su vida o su venganza contra su hermano. Es lo que Pedro, hermanos, quería saber. Y Pedro, hermanos, sabiendo que era un hombre impulsivo, él, hermanos, estaba, hermanos, diciéndole al Señor, Señor, después de la 7ª vez que yo perdone, ¿puedo yo vengarme? ¿Puedo yo vengarme? Y el Señor Jesucristo le da una respuesta que no solamente lo deja sorprendido a él, sino nos deja sorprendidos también a todos nosotros. Porque el Señor Jesús, hermanos, es más amplio. No solamente 3, no solamente 7, sino Jesucristo, hermanos, se va todavía más alto y Jesucristo le da una cifra sin límite, que son 70 veces 7. 490 veces es el límite para que tú perdones a tu hermano. Imagínense a una persona, hermanos, que ha sido ofendida. Y esa persona, hermanos, empieza a contar. Y empieza a contar 10, 20, 30, 40, 100. Y se da cuenta que es imposible contar. Hasta 490 veces. Y lo que significa es que el Señor Jesucristo le está enseñando a Pedro y nos está enseñando a nosotros que siempre tenemos que perdonar. ¿Escuchó bien usted? ¿Cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? Y la respuesta de Jesús es sencilla. Y el Señor Jesús dice, siempre. Siempre tú debes perdonar a tu hermano. Pero hermanos, hay una razón de esto. ¿Por qué nosotros tenemos la obligación de perdonar siempre? ¿Por qué cuando alguien nos ofende no tenemos el derecho de vengarnos? No tenemos el derecho, hermanos, de contestar o de responder a la ofensa. Algunas personas dicen que cuando Jesucristo habla acerca de poner la mejilla, algunas personas dicen, bueno, ya me pegó aquí, ya me pegó acá, ahora sí yo tengo el derecho de pegarle. Y no es así, hermanos. El Señor Jesucristo nos está enseñando de poner la mejilla, significa que nosotros no debemos responder a la agresión. Y aquí, hermanos, el Señor Jesucristo nos enseña que siempre tenemos que perdonar. Y es por eso que el Señor Jesús enseña la siguiente parábola. La enseñanza que vamos a ver hoy, y vamos a seguir con el verso 23, y comienza la parábola de esta manera. Dice así:
Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey. Y aquí vamos empezando a ver, hermanos, cómo el Señor Jesús empieza a hablar acerca de un reino. Y empieza a hablar, hermanos, acerca de un rey. Un rey, hermanos, que gobierna sobre ese reino. Ese rey tiene toda la autoridad, tiene todo el poder. Él determina qué se hace y qué no se hace. Y dice aquí la palabra de Dios que ese rey, hermanos, decide, dice el verso 21, que el rey quiso hacer cuentas con sus siervos. El rey quiso hacer cuentas con sus siervos, quiso ver quiénes eran los que le debían. Y ahora esas personas que le debían, le tenían que pagar, le tenían que devolver esa deuda. Y dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que el rey empieza con uno de ellos. Posiblemente aquí estamos hablando de aquel siervo que le debía más que todos. Puede ser. Pero dice aquí, hermanos, la palabra de Dios, en el verso 24, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, ¿cuántos talentos, hermanos? 10,000 talentos. 10,000 talentos. ¿Cuántos son 10,000 talentos? ¿Es esa cifra, hermanos, grande? ¿Es esa cifra, hermanos, de qué tamaño es? Un talento, hermanos, era la moneda más alta en el tiempo de Jesús, era el talento. Y un talento, hermanos, valía, fíjese, 6,000 denarios. Un talento valía 6,000 denarios. Un jornalero, un trabajador, hermanos, ganaba un denario al día, solamente un denario al día. Y para que ese trabajador, hermanos, juntara un talento, la cantidad de un talento, solamente uno, tenía que trabajar 16 años para poder ganar, hermanos, un talento, un talento. Y este hombre, hermanos, no debía uno. No debía uno. Este hombre debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Hay cifras que han puesto, hermanos, en las versiones modernas para poder entender mejor cuánto sería el total de hoy. Y las versiones modernas ponen la cantidad de 60 millones, fíjese, 60 millones de monedas de plata. Este hombre, hermanos, debía 60 millones de monedas de plata. Era una cantidad, hermanos, exorbitante. Era una cantidad, hermanos, bastante grande. 60 millones de monedas de plata. Y fíjense lo que dice el verso 25. Dice en el verso 25, a como no pudo pagar. Este hombre, hermanos, no pudo pagar. No tenía, hermanos, todo ese dinero. No tenía, hermanos, toda esa cantidad. El rey pedía esa cantidad en ese momento y este hombre no pudo pagar. No pudo pagar. ¿Y qué fue lo que ordenó el rey? Ordenó su señor, dice, primero, hermanos, venderle a él, dice el verso 25, vender a su mujer, vender, hermanos, a sus hijos, y no solamente sus hijos, sino todo lo que tenía para que pagase la deuda. Aquí vemos, hermanos, cómo el Señor está mostrando esta parábola y está hablando acerca de este siervo que debe, hermanos, toda esta cantidad.
Este siervo, hermanos, no puede pagar. Este siervo, hermanos, no tiene ese dinero. Ahora el Señor, el Rey, ordena que se venda, no solamente él, se venda su esposa, sus hijos, y que se venda todo lo que tiene. Hermanos, vea usted cómo el Señor Jesucristo está presentando esta parábola para poder darnos a nosotros una enseñanza. ¿Qué es lo que hace este siervo, hermanos? Cuando su Señor ordena, hermanos, venderlo a él y a toda su casa. Ese siervo, hermanos, inmediatamente dice el verso 26. Entonces aquel siervo, verso 26, entonces aquel siervo postrado se hincó delante del rey, hermanos. Y empezó él a rogar, él empezó a llorar. Él amaba a su esposa, él amaba a sus hijos. Y él, hermanos, empezó a suplicarle y a pedirle esto. Dice el verso 25. Verso 26 dice: entonces aquel siervo postrado, fíjese, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Quiero que vea primeramente esa petición. Este hombre está pidiendo tiempo. Este hombre, hermanos, está pidiendo paciencia del rey. Pero ¿cuánto tiempo se necesitará, hermanos, para que este hombre pueda juntar, hermanos, pueda juntar $60 millones de monedas de plata? Hermanos, este hombre no tenía la posibilidad. Aunque el rey le dijera: ¿sabes qué? Te voy a dar tiempo. Te voy a dar tiempo para que tú juntes todo este dinero, hermanos. Iba a ser imposible. Iba a ser imposible. El tiempo no era suficiente. Entonces el Señor está poniendo, hermanos, a este hombre endeudado sin la posibilidad de poder pagar. Y el Señor lo pone de esta manera, porque así está una persona que está sin Cristo. Esa persona no puede pagar. Hermanos, ¿qué se necesitará para que nosotros estemos bien con Dios? Recordemos, nosotros estamos en deuda con Dios. ¿Qué se necesitará para que nosotros estemos bien con Dios? Por ejemplo, podría decir una persona: hermano, yo no necesito a Cristo. Yo con mis obras son suficientes para estar bien con Dios. ¿Serán realmente las obras suficientes, las obras que nosotros hacemos para estar bien con Dios? ¿Será, hermanos, que por nosotros mismos podemos pagar esa deuda? Aquí la parábola nos está diciendo que es imposible. Que es imposible. El hombre, hermanos, que está sin Dios, él no puede pagarle a Dios la deuda. La deuda. Bueno, alguna otra persona dirá: muy bien, hermanos, quiero yo aceptar, reconocer el sacrificio de Cristo, pero yo quiero que Cristo pague el 50% y yo pago la otra mitad, la otra 50%. ¿Podrá eso ser posible, hermanos?
¿Podrá Cristo pagar 50 y yo pagar 50? O tal vez, hermanos, podemos decir, hermanos, que Cristo pague 90 y yo pague 10%. Donde yo también, hermanos, tenga la responsabilidad de pagar esa deuda. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que no. Esta deuda es muy grande, hermanos. Por último, hermanos, que una persona diga, ¿sabe qué? Está bien, Cristo paga el 99% y yo pago el 1%. O solamente el 1%. Hermanos, ¿podré realmente yo pagar ese 1%? ¿Cuánto es ese 1%, hermanos? ¿Cuánto es ese 1% que nosotros nos dispondríamos a pagar? Ese 1% son todavía millones de dólares. Millones de dólares. Hermanos, yo quisiera preguntarles a esto. Si usted tuviera una deuda, en este momento, si tuviera usted una deuda de $1 millón, imagínese que viene el acreedor y le dice, tienes una deuda de $1 millón y lo tienes que pagar en este momento. Solamente $1 millón. No 60 millones. Solamente $1 millón. ¿Usted qué vendería? ¿Usted qué vendería? ¿Usted cómo los obtendría? Si alguien se acerca a su casa y le dice, ¿sabes qué? Tienes que pagar esta deuda, $1 millón. ¿Cómo los buscaría? Hermanos, y la respuesta es que es imposible. Es imposible. Es imposible pagar esa deuda. Aunque fuera solamente el 1%, que es $1 millón. No podemos. Y así también, hermanos, es nuestra salvación. Hermanos, ¿saben por qué se dice que la salvación es por gracia? ¿Sabe usted por qué decimos que la salvación es por gracia? Porque la salvación no podemos pagarla. Por eso es por gracia. Pero alguien, hermanos, tuvo que pagar esa deuda que nosotros debíamos. Y esa deuda, hermanos, es Jesucristo. Pero, hermanos, no hay otra salida que esta, la que vamos a ver. ¿Cuál es? Ya nosotros no podemos pagar. Estamos vendidos. Está nuestra familia vendida. Ya no tenemos derecho a nada. Estamos a la orden del rey, a lo que el rey decida de nosotros. No tenemos ningún derecho. Solamente, hermanos, hay una alternativa. Solamente hay una salida. ¿Y cuál es esa salida que tenemos, hermanos? ¿Cuál es esa salida? La salida que tenemos, hermanos, se encuentra en el verso 27. Y quiero que vea conmigo, por favor. Verso 27, ¿cuál fue la salida que este hombre obtuvo? ¿Y cuál es la salida que nosotros solamente tenemos, hermanos? No son nuestras obras, no es lo que nosotros hagamos para satisfacer a Dios, sino solamente, hermanos, hay una forma. Y no depende de nosotros. Mire, dice la palabra de Dios en el verso 27, el Señor de aquel siervo, ¿qué fue lo que sucedió? Movido a misericordia. Hermano, ¿por qué es usted salvo, hermano? ¿Por qué usted está aquí? Hermano, ¿por qué va a heredar usted la vida eterna?
por todas las cosas que usted ha hecho, por todas las personas que usted ha ayudado, por todas las buenas obras que usted hizo. Por eso usted es merecedor de la vida eterna. Porque ayudó al que pasaba por esto, porque ayudó al que pasaba por esto otro. ¿Por qué es usted salvo? ¿Por qué usted va a obtener la vida eterna? ¿Por qué a usted se le perdonó toda esta deuda? ¿Por qué razón, hermanos? ¿Fue algo que usted hizo o fue algo que Dios hizo? Dice aquí la palabra de Dios claramente, hermanos, que este rey, lo único que lo movió fue la misericordia. Y es una frase que a mí me gusta mucho mencionar cuando oro, porque todo, hermanos, lo recibo por misericordia. Señor, por misericordia. Yo no merezco nada, Señor. Es solamente tu misericordia. Gracias, Señor, te doy por tu misericordia. Y eso fue lo que movió a este rey. La misericordia. Hermanos, y todos estamos aquí gracias a la gran misericordia del gran Dios que tenemos. Y me gustaría oír una vez más grande, porque yo no se lo estoy diciendo, hermanos, es la palabra de Dios. La misericordia es la que movió a Dios, la que movió a Dios para enviar a su Hijo. La misericordia fue lo que permitió a Dios ver a su Hijo crucificado en esa cruz. La misericordia fue lo que permitió ver Dios a su Hijo morir, hermanos, por nosotros los pecadores. La misericordia de Dios estuvo allí en todo momento para no eliminarnos, para no, hermanos, hacernos quitarnos, hermanos, de esta tierra, sino que la misericordia de Dios permitió que nosotros siguiéramos viviendo mientras su Hijo estaba sufriendo y muriendo por nosotros en esa cruz. Fue la misericordia de Dios, hermano. Y es solamente la misericordia de Dios que nos tiene aquí. No significa que ahora yo estoy haciendo buenas cosas, yo estoy ayudando a los demás y eso es lo que me motiva, lo que ahora Dios le agrada y por eso Dios permite que yo siga adelante. No, hermanos, siempre, siempre, siempre será, en todo momento hasta que muramos, será la misericordia grande de Dios. Siempre, hermanos. Siempre. Hasta que termine nuestro último aliento. Vamos a decir, Señor, he llegado hasta ahorita. He llegado hasta mis últimos días. Hasta mi último suspiro. Yo he llegado gracias a tu misericordia. Y por tu misericordia, yo tengo tu promesa de la vida eterna. Por tu misericordia, Señor. Por tu misericordia. Y este hombre, hermanos, recibió esta gran misericordia. Esta gran misericordia. Esta deuda, hermanos, que no podía pagar. Esta deuda, hermanos, que si él, hermanos, planeaba, por ejemplo, si le hubiera dicho el rey, ¿sabes qué? Muy bien, te lo voy a dar en pagos. ¿Sabes qué? Cada mes me vas a pagar 50 millones de dólares, pero con intereses. ¿Podría el hombre hacerlo? No. No. Ridículo. Claro que no. Imposible. Y de la misma manera, hermanos, nosotros no podemos pagar nuestra deuda. Hermano, quiero preguntarle, ¿usted cree que cuando usted creyó en Cristo, usted aceptó al Señor, fue bautizado, usted cree que realmente Dios perdonó sus pecados? ¿Y quién llevó esa deuda? ¿Quién llevó esa deuda? ¿Que acaso no es Jesucristo? Ahora quiero decirle, hermanos, quiero preguntarle, después de que usted se bautizó y después de que usted aceptó al Señor, ¿usted ya no peca? ¿Usted ya no comete ninguna falta?
Usted ya no comete ningún error. Desde el momento que se bautizó, ¿usted es una persona perfecta que ahora sirve a Dios íntegramente o todavía tenemos faltas? Todavía pecamos. ¿Y dónde están, hermanos, cuando Dios perdona ese pecado? ¿Sobre quién recae? Sobre nuestro Señor. ¿Puede usted ver lo grande de nuestra deuda? De que no solamente el Señor perdona nuestros pecados pasados, sino que también perdona nuestros pecados presentes y por su misericordia perdonará también nuestros pecados futuros. Así que nuestra deuda, hermanos, es extremadamente grande. Grande. Y gracias a Dios que el Señor nos perdonó. ¿Y cuánto nos perdonó? ¿Qué dice ahí la Escritura, hermanos? Dice aquí la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, el versículo 27. Y el Señor le dijo al siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hermano, ¿usted se siente libre? ¿Usted se siente contento de que Cristo haya perdonado su deuda? Este hombre, hermanos, imagínense cómo salió de esa corte. Imagínense cómo saltó de alegría cuando supo, hermanos, que el rey lo había perdonado. Y dice que aquí que el rey lo soltó. ¿Y qué hizo cuando el rey lo soltó? Inmediatamente para afuera. Inmediatamente para afuera. Y estando contento. Yo quiero preguntarle, hermano. ¿Es verdad? Pasamos por problemas. Pasamos por dificultades. Nuestra vida en ocasiones es difícil. Es complicada. Pero yo quiero preguntarle, ¿usted tiene todavía el gozo de su salvación, hermano? ¿Usted todavía se alegra que el Cristo le haya perdonado todos sus pecados? Hermanos, este hombre salió y salió contento. Y nosotros también, hermanos, debemos estar contentos. Porque el Señor, hermanos, perdona toda nuestra deuda. Y qué importante que aquí tuviéramos una persona que no ha venido a Cristo. Porque también para las personas que no han venido a Cristo, aquí hay algo importante para ellos. De que Cristo puede perdonar cualquier deuda. Del tamaño que sea. No importa qué tan pecador sea una persona, no importa cuántas maldades haya hecho una persona, Dios todavía tiene en Cristo el poder de perdonarlo y que Él pueda librarse de toda esa deuda. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Que Dios tiene el poder para hacer eso. De perdonar, hermanos, toda esa deuda. Pero miren, hermanos, sigue diciendo la palabra de Dios. Aquí en el verso número 28, hay un pero. Hay un pero. O sea, se presentó un problema. Este hombre, hermanos, iba saliendo contento. Pero el verso 28 empieza con un pero. ¿Y cuál fue ese problema, hermanos? Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero, saliendo aquel siervo, dice, apenas estaba saliendo de esa corte. Apenas había sido perdonado. Pero cuando sale, dice la palabra de Dios, que se encuentra con un consiervo, un compañero que le debía, ¿cuántos denarios, hermanos? 100 denarios. 100 denarios. Imagínese usted comparar 60 millones de monedas de plata, compararlos, hermanos, con 100 monedas de plata. Este hombre había sido perdonado una deuda de 60 millones de monedas de plata.
y se encuentra a un hombre que le debía solamente 100 monedas de plata. Y lo ve. Y fíjate, hermano, ni siquiera le pregunta, oye, ¿cómo estás? Oye, amigo, ¿cómo te ha ido? Ni siquiera, hermanos, primeramente entabló una plática. No, hermanos, no. Inmediatamente dice la Escritura que apenas lo vio, hermanos, y dice el verso número 28, dice que lo agarró del cuello y lo estaba, hermanos, ahogando. Vea usted, hermano, la reacción de este hombre que había sido perdonado. Inmediatamente se le olvidó, hermanos. Y envió, hermanos, a aquel consiervo que le debía solamente 100 monedas de plata. Se acordó, este me debe. Y va y lo toma del cuello y lo quería ahogar. ¿Y qué le exige, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué le exige? Haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Aquí hay dos similitudes, hermanos. Dos similitudes. Está, hermanos, este primer siervo rogando al Señor clemencia, o rogando al rey clemencia. Y está este otro consiervo pidiendo a su siervo, a su compañero clemencia. Los dos están pidiendo de la misma forma. Los dos están suplicando. Los dos están rogando. El segundo dice la palabra de Dios, versículo 29. Entonces su consiervo, lo mismo que hizo el primero, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, págame lo que me debes. Hermanos, este siervo al que le suplicaban, esto pudo ayudarle para haber recordado cómo a él lo habían perdonado, cómo a él también estuvo en la misma situación y cómo el rey lo perdonó. Esto hubiera ayudado para que él pudiera decir, oye, yo ya fui perdonado, ¿por qué yo no puedo perdonar a los demás? Pero no, hermanos, no. Este hombre, hermanos, en vez de escuchar a este consiervo, porque fíjese lo que dice el verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No le estaba diciendo, hermanos, que se olvidara de la deuda, le estaba diciendo que le diera tiempo. Pero este consiervo, hermano, este siervo ni siquiera le quiso dar tiempo. ¿Qué hizo, hermanos, inmediatamente? Versículo 30, hermanos. Mas él no quiso. Hermanos, esta palabra, mas él no quiso, es muy importante, porque a nosotros, hermanos, Dios nos da la oportunidad para que perdonemos. Pero, hermanos, la decisión es suya. Usted es el que decide. Dios le da ese privilegio. Este hombre, hermanos, que fue perdonado, se le pidió misericordia. Pero él, hermanos, dice aquí la palabra de Dios que él no quiso. Él no quiso. No dice que él no podía. No dice que él no tenía la posibilidad. No dice que él necesitaba ese dinero urgentemente. No dice eso. Simplemente, hermanos, fácilmente dice, no quiso. No quiso. Es muy diferente decir, no puedo, a decir, no quiero.
Este hombre podía haberlo hecho. Pero su corazón, hermanos, estaba tan altivo, su corazón estaba tan orgulloso, que su corazón decía no. Su corazón, hermanos, estaba totalmente sellado. Sellado, hermanos. En comparación, hermanos, a ese rey, que inmediatamente su corazón se abrió cuando escuchó esa súplica. Este rey, hermanos, inmediatamente actuó con misericordia. No, este siervo, su corazón, hermanos, estaba totalmente cerrado. ¿Y cuántas personas pueden también así, hermanos, tener un corazón cerrado? Un corazón cerrado. Un corazón duro. Un corazón sin sentir nada. Este hombre, hermanos, este siervo, hermanos, no mostró misericordia. ¿Y cuántas personas también, hermanos, aunque pueden, no muestran misericordia? Y lo hacen principalmente porque no quieren. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? ¿Cómo está su corazón? Cuando dice una persona, es que yo no puedo perdonarlo. Es que no se me olvida lo que me hizo. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está nuestro corazón cerrado? ¿Está nuestro corazón hermético? ¿O tenemos ese mismo corazón del rey? Un rey lleno de misericordia. Y este hombre, hermanos, no quiso perdonar esa pequeña deuda. ¿Y qué ordena? Dice la palabra de Dios en el verso 30. Mas él no quiso. Él mismo lo hizo. Él mismo fue y él mismo lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Él mismo, hermanos, hizo la acción de llevarlo, de presentarlo delante de las autoridades y decirles, este hombre no va a salir de este lugar hasta que pague su deuda. Qué corazón tan duro. Pero Jesucristo está presentando una realidad, no una exageración. Porque sí hay muchos corazones. La diferencia es que este hombre ya había sido perdonado. La diferencia, que él ya había conocido lo que es la misericordia. La diferencia, que él ya había sido librado de toda esa deuda. Y aquí está hablando, hermanos, principalmente, o mejor, solamente, de un hombre perdonado. Y ese hombre perdonado, hermanos, somos todos nosotros. Somos nosotros, hermanos. No es el incrédulo. No es el que no conoce a Dios. No es el que no se ha acercado a Dios, sino es el que se ha acercado a Dios y ha obtenido de Él misericordia. Y eso somos usted y yo. Entonces la parábola aquí está hablando, hermanos, de este siervo y nos está reflejando a nosotros. A los que Dios ya ha perdonado.
Pero ¿cuántos podríamos actuar como este hombre? Que no podemos hacerlo con nuestros semejantes. Pero qué triste es, hermanos, qué lamentable es que se regrese todo al principio. Y es lo más lamentable, hermanos. Este hombre ya había sido perdonado. Este hombre ya se le había mostrado misericordia. Este hombre salió contento de ese lugar. Pero ahora, hermanos, todo va a volver a lo mismo. A lo mismo. Porque dice la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios. Verso 31. Viendo sus consiervos que pasaban, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Estaban pasando por ahí otros compañeros, vieron lo que pasó, como este siervo no tuvo misericordia de su consiervo, lo llevó a la cárcel y van inmediatamente con el rey y le dicen: rey, hemos visto esto y aquel hombre que perdonaste. La diferencia entre este rey y Dios, hermanos, es que a Dios no necesita que alguien le comunique algo, sino que Dios ve todas nuestras acciones, hermanos. Ve nuestros corazones. El Señor sabe todo lo que hacemos. Él no necesita que alguien le diga algo. El Señor mismo lo sabe. Y aquí, hermanos, el rey se dio cuenta. ¿Y qué sucedió, hermanos? Dice que el rey se enoja. Hermanos, y esto es es algo muy importante que nosotros debemos ver. Que cuando nosotros no perdonamos y no queremos perdonar, hermanos, Dios se enoja. Dios está enojado. Y ahora este hombre, mire usted cómo es recibido, porque dice el versículo 32, entonces llamándole su señor, y mire cómo le dice, hermano, cómo le dice, verso 32, entonces llamándole su señor le dijo: siervo, ¿qué, hermanos? Malvado. ¿Qué es un hombre malvado, hermanos? Un hombre con un corazón malo. Y le dice el rey a este hombre que ya había sido perdonado: hermanos, qué lamentable. Fíjese. Y esto es muy triste cuando le llega a pasar, hermanos, a una persona que dice conocer a Dios, porque al principio este hombre es recibido con misericordia. Este rey le muestra todo su amor y le dice: mira, yo te perdono todo, vete en paz. Y sale, hermanos, de ese lugar contento, bendecido por el rey. Pero ahora, hermanos,
cuando el rey lo vuelve a llamar, es totalmente lo contrario. Hermanos, es el mismo rey, un rey de amor, un rey bueno, un rey de misericordia. Pero también lo vemos como un rey de justicia, un rey de enojo. Y hay personas que no pueden, hermanos, reconocer a este Dios como un Dios de amor y un Dios de justicia, de ira. Hay personas, hermanos, que no aceptan el Antiguo Testamento y dicen que no es el mismo Dios, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es un Dios de ira y el Nuevo Testamento es un Dios de amor. Pero aquí, hermanos, en esta parábola estamos viendo, hermanos, las dos características de Dios. Dos de las características que tiene Dios, que es el amor, toda su misericordia, pero también cuando vemos su enojo. Y nosotros, hermanos, no queremos presentarnos ante el Dios de ira. Dios tenga misericordia de usted y de mí, porque yo y usted queremos presentarnos ante el Dios de misericordia. Pero este hombre, hermanos, tuvo que presentarse ante el Dios de ira. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Qué hizo enojar? ¿Qué fue lo que causó que el rey se enojara? ¿Y qué fue lo que hace que Dios también se enoje? Hermanos, que no tengamos misericordia. Que no tengamos misericordia. Y eso es lo que hace que el rey se enoje. Y dice la palabra de Dios que lo manda a llamar. Y le dice, verso 32, entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, fíjese, hermano, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías, verso 33, no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Hermanos, vea usted cómo se regresa todo. Primero, hermanos, toda esa deuda fue totalmente perdonada. Pero ahora, hermanos, por causa de que este hombre no perdonó, esa deuda ahora vuelve otra vez a él. Y nosotros, hermanos, no queremos que la deuda que nosotros teníamos se vuelva otra vez contra nosotros. Nosotros deseamos, hermanos, que el Señor realmente nos perdone totalmente y que esa deuda, hermanos, no vuelva. Y qué lamentable, hermanos, que esta deuda que había sido perdonada, ahora, hermanos, vuelve otra vez. Porque el rey le dice, verso 34, entonces su señor enojado, fíjese, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, hermanos. Ahora esa deuda se le había vuelto otra vez. Ahora sí él tenía que pagarla. Después, hermanos, de que había sido perdonado, el rey ordena que se fuera llevado a la cárcel hasta que pagase el último centavo, hermano. Y esto significa que él iba a morir en esa cárcel, porque toda su vida no iba a ser suficiente para poder pagar esa deuda. Y así finaliza la historia de este hombre siendo perdonado, a este hombre siendo condenado por el hecho de no tener misericordia. Y Jesucristo, hermanos, finaliza así esta parábola, versículo 35, y el Señor Jesucristo es bien claro,
Porque dice la palabra de Dios, así también, de esta misma manera, mi Padre Celestial hará con vosotros. ¿Y a quién le está hablando Cristo, hermanos? ¿A los incrédulos o a los discípulos? A nosotros, a los que ya hemos sido perdonados. Dice la palabra de Dios, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿Cómo, hermanos? De todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Clarísimo, hermanos. Clarísimo. Déjenme hacer una oración. Y yo quisiera preguntar si en nuestro corazón, hermanos, alguien nos ha hecho daño, o si hemos entrado en conflicto con alguien. Que el Señor nos dé el deseo, hermanos, de mostrar misericordia, como a nosotros se nos mostró, ¿verdad? Y esa es una garantía que tenemos, y es una demostración de que el Señor realmente ha perdonado nuestros pecados, cuando nosotros también queremos perdonar. Usted que ya ha sido perdonado, ¿guarda rencor hacia alguien? ¿O no ha podido perdonar? Dios permita que esta parábola nos ayude a reflexionar y ver cómo está nuestra relación con todos nuestros semejantes. Si alguien le ha causado algún daño, hermano, déjele las cosas a Dios y pídele a Dios: Señor, permite que en mi corazón yo no guarde odio. Permite que en mi corazón yo tenga misericordia de tal persona. Padre bueno, que moras en las alturas de los cielos, qué clara es tu palabra, Señor. Señor, no hay forma para decir, no entendí lo que estudiamos hoy. Queremos pedir, Señor, primero darte gracias por ese perdón tan grande que nos has dado en Cristo, donde nosotros no podíamos pagar, y como tu Hijo Jesucristo pagó por nosotros esa grande deuda que nosotros debíamos. Mas te rogamos, Señor, para que nos ayudes también a nosotros tener misericordia de aquellas personas que nos han ofendido. Ayúdanos, Señor, a perdonarlos. Ayúdanos, Señor, a desearles bien. Ayúdanos, Señor, a hablarles de una manera amable, correcta. Ayúdanos a orar por ellos para que tú los bendigas, Señor. Quita de nosotros, por favor, el rencor. Quita de nosotros el odio y permite que por medio de tu Hijo Jesucristo, recordando cómo Él nos perdonó, que también nosotros podamos perdonar a los demás. No queremos regresarnos, Señor, a la misma deuda que teníamos antes. No queremos volver a deber toda esa gran cantidad, sino queremos pedir y rogándote, Señor, que tú, Señor, sigas teniendo misericordia de nosotros. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú nos das, y permite que en nuestro corazón, Señor, podamos también amar a nuestros semejantes, por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dios bendiga.